Bien, vamos a meternos entonces en nuestra última lección del día. Vamos a empezar a desarrollar todo lo que se refiere a reglas de SD-WAN y ver cómo es posible que el tráfico se vaya procesando. Para definir reglas de SD-WAN hay tres cosas que tenemos que saber. Tenemos que conocer las reglas, tenemos que entender qué son los criterios y qué son las estrategias. Las reglas, como habíamos dicho antes, son esos objetos con los cuales se van a dar las herramientas para que FortiGate decida cómo se va a procesar cada paquete para cada sesión. Las reglas, una vez configuradas, van a terminar siendo instaladas en el kernel del firewall como si se tratase de una política de ruteo y en definitiva van a terminar impactando en cómo se procesa ese tráfico. Las reglas de SD-WAN tienen dos secciones. La sección de match. Las reglas de SD-WAN son muy parecidas a una regla de firewall, muy parecidas a una política de ruteo, y al igual que ambas tienen una sección que se encarga de hacer el match. Define cómo se va a elegir cada una de esas reglas para procesar cada uno de los paquetes que está pasando a través del firewall. Y finalmente está la sección de la acción que va a definir cómo ese paquete o a través de dónde ese paquete es reenviado. Al igual que las políticas de ruteo y al igual que las políticas de firewall, las reglas de SD-WAN son evaluadas de arriba hacia abajo y la primera regla que hace match con o mejor dicho, el primer paquete que hace match con esta regla, o mejor dicho, al revés, el paquete que hace match con una regla en particular, ya no se sigue procesando hacia las reglas de abajo. No se siguen evaluando las reglas inferiores. Por supuesto, cada vez que hace un match de una regla de SD-WAN, es requerido una regla de firewall para que pueda atravesar el firewall. El proceso de búsqueda de las reglas de SD-WAN se evalúa de esta forma. No es importante, no es necesario tenerlo en cuenta, pero básicamente dice lo mismo que yo les fui comentando. Analizar si cada paquete que entra, se analiza toda la lista de reglas, se toma la primera, se fija si el paquete hace match con esto, si hace match, se procesan las condiciones y si no hace match, se vuelve a leer la siguiente regla. Si la regla fue la última, bueno, entonces se procesa ese paquete como si fuera una ruta SMP. Fíjense que aparecen algunos modificadores al comportamiento que son el set default y el set gateway. Esas dos opciones son configuraciones que por default están deshabilitadas y lo que van a lograr es que FortiGate básicamente analice o no el procesamiento de la forwarding base, ¿sí? Si están habilitadas el set default o el set gateway, no se van a procesar la forwarding base, se va a ignorar y simplemente se va a rutear el paquete a través de la interfaz que se diga en la regla de SD-WAN. Esto sería como evaluar la política de ruteo asociada a la regla de SD-WAN e ignorar lo que pase en la tabla de ruteos. Normalmente no se usa esta característica, pero bueno, en algunos casos puede ser que sea útil.
se habilita default para obviar el chequeo de la mejor ruta, con lo cual nos estaríamos olvidando de una de esas de las reglas de SD-WAN para que las políticas sean analizadas, para que las reglas de SD-WAN sean analizadas. Y la opción gateway se habilita para justamente evitar la búsqueda de rutas en la tabla de ruteos. Insisto, son características que normalmente no se usan, pero que en determinadas condiciones ustedes pueden querer habilitar. Diagnose Sys SD-WAN Service nos va a mostrar todas las reglas de SD-WAN que tenemos activas, y Diagnose Firewall per Route List nos va a mostrar cuáles son las políticas de ruteo derivadas de la generación de esa regla de SD-WAN. Por default, el miembro preferido no tiene que tener la mejor ruta. Recuerden que había dos reglas. Se requiere que uno de los miembros, una ruta a ese destino sea a través de uno de los miembros, y la otra regla decía que la ruta preferida tiene que estar asociada a una interfaz miembro. Lo que estamos diciendo en este caso es que la interfaz miembro preferida, la interfaz miembro elegida, no tiene necesariamente que tener la mejor ruta. Esto no se pone en contra de esas dos reglas que teníamos antes, sino que al contrario, nos permite tener más flexibilidad a la hora de elegir el camino. Entonces, existen dos formas de poder seleccionar cuál es el camino más adecuado. El camino más adecuado puede ser, como lo habíamos visto antes, el orden en el cual se enumeran las interfaces miembro, o bien puede ser el best match de la regla de ruteo, de la ruta instalada. Ese comportamiento se puede definir a nivel de zona de SD-WAN, y se puede hacer un override regla de SD-WAN por regla de SD-WAN. Entonces, ustedes van a definir, o mejor dicho, el FortiGate va a definir el tiebreaker por default, va a definir el desempatador por default a nivel de zona, que es el nivel más global al cual se puede definir, y lo va a definir como el order, el CFG order. Ustedes pueden cambiar ese comportamiento y ponerlo como el best match, o pueden hacerlo también por política. Un problema particular pasa con el tráfico que es generado en FortiGate. Ese tráfico generado en FortiGate se llama tráfico local out. Ya lo habíamos visto en la clase de FortiGate el día viernes. El tráfico local out es tráfico necesario para el correcto funcionamiento de FortiGate, y es tráfico, por ejemplo, de DNS, tráfico de NTP, tráfico de comunicación con FortiGuard, con FortiManager, tráfico contra el servidor Radius, tráfico de log files y demás. Todo este tráfico puede salir por una interfaz en particular o puede salir por una zona de SD-WAN. La diferencia entre este tipo de tráfico y todo el tráfico que estábamos viendo hasta este momento es que el tráfico que habíamos hasta este momento es tráfico que atraviesa el FortiGate. El tráfico local out es tráfico que se genera en la caja de FortiGate y puede salir a través del SD-WAN. Ustedes, mediante la configuración, pueden decidir cuál es el mecanismo por el cual van a seleccionar la interfaz en la cual salen. Pueden dejar que decida el SD-WAN, pueden dejarlo de forma automática en base a la tabla de rutas, o lo pueden dejar ustedes forzado
mediante la elección de ustedes. Ustedes pueden querer que salga por el puerto 1 o el puerto 2 de forma fija. La regla implícita dijimos que es, la regla de SD1 implícita dijimos que es la regla por default y es la que va a procesar el tráfico cuando no haya una regla de SD1 definida para ese origen y para ese destino. Por default se balancea en formato SMP por dirección IP de origen. Ustedes pueden cambiarlo por sesión, por spillover, por combinación de origen y destino o por volumen. Por sesión, por spillover y por volumen, pueden requerir, o mejor dicho, requieren de un parámetro adicional que es el peso del puerto, del peso de la interfaz miembro. En base a ese peso es que el FortiGate va a terminar decidiendo cuántos paquetes pasan para un lado o para el otro. Bueno, una de las cosas que hablábamos al principio y se refiere a la precisión de las formas de balanceo. Yo les había comentado que podía haber aparentes discrepancias entre la cantidad de sesiones y los volúmenes o entre los anchos de banda consumidos y los volúmenes. Y eso se debe a que no existe una relación directa entre la cantidad de sesiones y el volumen de tráfico. Y eso justamente se debe, puede ser que a través de una interfaz miembro tengamos muchas sesiones pequeñas, o sea, muy poco volumétricas, y en el otro caso tengamos pocas sesiones establecidas, pero con un volumen de tráfico muy importante. Entonces, ustedes deberían tener en cuenta esos parámetros a la hora de poder justificar si está balanceando bien o no. El spillover particularmente es un mecanismo que está asociado al balanceo de cargas, pero al consumo excesivo de ancho de banda de los distintos caminos. Para el spillover, ustedes van a poner un ancho de banda máximo a ser utilizado por cada uno de los puertos y cuando se supera ese umbral máximo, se hace el desborde, se hace la descarga en la otra, en las otras interfaces miembros. Tanto para spillover como para volumen, debido a que no hay una relación directa con la cantidad de sesiones, puede pasar que si ustedes tienen un umbral establecido, puede ser que cuando vienen trabajando con todas las sesiones y todos los volúmenes y todas esas cosas, cuando tengan que meter una sesión más y estén trabajando en modo spillover o en modo volumen, se tome la decisión de mandarlo a través de este camino. Puede ser que en algún momento, esta sesión en particular, que venía manteniéndome un volumen de tráfico por acá, ínfimamente por debajo del umbral que habíamos puesto, puede ser que en determinadas condiciones pegue un salto y se mantenga por encima. Y eso se debe justamente a la propia naturaleza de las sesiones. Probablemente tengo una sesión chiquita que no tenía mucho volumen y estaba pasando todo bien y balanceé carga como corresponde, pero sin embargo en determinado momento empieza a haber más tráfico a través de esa sesión y nos excedemos en el máximo. Entonces es normal que si ustedes eligen balanceo de carga por spillover o por volumen, van a ver que normalmente se mantiene por debajo de ese umbral establecido, pero que puede haber picos que excedan en algún momento. Habíamos dicho que SMP y SD1 no son totalmente compatibles cuando se habilita cuando se habilita SD1 en un firewall, toda la configuración de SMP se pierde, pero o se reemplaza por la configuración de SD1 y de esta forma van a ganar mucho más control sobre lo que está pasando.
El criterio van a definir cómo se hace match entre el paquete y la regla de SD-WAN. El match se va a hacer por dirección IP de origen, por usuario o por grupos de usuarios. Se va a hacer match por dirección IP de destino, por puertos, por servicio de Internet. Esto significa, me voy a conectar a YouTube, me voy a conectar a SAP o me voy a conectar a Amazon Web Services. O bien se puede hacer por tag de ruta de BGP. Cuando no conocemos la dirección IP de destino a la cual nos vamos a conectar, ustedes pueden decirle al FortiGate, nos vamos a conectar a cierta marca que aprendamos vía BGP. Esto es muy útil cuando la red es muy dinámica o todavía se está implementando. Adicionalmente, podemos seleccionar aplicaciones. Quiero dejar pasar la aplicación SSH, la aplicación Telnet, la aplicación HTTPS, por protocolo IP o por tipo de servicio, tanto para IPv4 como para IPv6. Todos esos parámetros se definen en la sección de criterio, que es la parte superior de la regla de SD-WAN. Si ustedes eligen no utilizar direcciones IP estáticas y en su lugar utilizar servicios de Internet, van a poder elegir servicios de Internet estándar como ser Google, van a poder definir servicios de Internet custom que ustedes definan a mano mediante algún tipo de firma, o van a poder agrupar esos servicios de Internet. Adicionalmente, van a poder definir aplicaciones individuales, HTTPS, SMTP, Telnet, YouTube. Van a poder seleccionar grupos de aplicaciones o categoría de aplicaciones. Aplicaciones de networking, aplicaciones de voice, aplicaciones de video. ¿Sí? Categorías que FortiGuard va creando para su comodidad. Cuando ustedes quieren hacer un balanceo cuando ustedes quieren seleccionar la política por aplicaciones, es necesario que tengan visibilidad de las aplicaciones en el FortiGate. Para eso necesitan habilitarlo en la interfaz gráfica. Si no, en la interfaz gráfica no va a estar visible la opción de agregar aplicaciones a la regla de SD-WAN y solamente lo van a poder hacer por línea de comandos. ¿Por qué razón no está habilitado por default la visualización de esto en la interfaz gráfica? Honestamente no tengo idea. Yo creo que esto es algo que viene del pasado, porque en el pasado no se utilizaba el seleccionar reglas de SD-WAN por aplicaciones. Yo creo que esto es una especie de lastre que venimos trayendo y que quedó así por una cuestión de compatibilidad de comportamientos con versiones más viejas. FortiGuard mantiene una base de datos de aplicaciones dinámicas o servicios de Internet conocidas como Internet Service Database o ISDB. Cada una de estas entradas en la Internet Service Database tiene un identificador de aplicación. Ese identificador de aplicación es generado por FortiGuard y mantenido por FortiGuard. Creo que ya se los mostré cuando vimos el FortiGate, pero no importa, lo hacemos de nuevo. Cuando uno quiere ver el Internet Service Database, se va a encontrar con una lista de servicios de Internet o servicios de red. En particular, las listas de servicios de Internet que son mantenidas por FortiGuard es simplemente una referencia a nombres. Fíjense, por ejemplo, Amazon AWS,
Microsoft Office, que por default van a estar en 0. Están en 0 porque no las he usado nunca adentro de mi FortiGate y nunca he consumido este tipo de recursos. Ya lo habíamos visto el día viernes, cada una de estas entradas contiene una gran cantidad de entradas, básicamente, vale la redundancia, cada una de estas instancias de aplicación tiene múltiples entradas y cada una de estas aplicaciones puede contener muchos millones de direcciones IP, lo cual hace que sea inviable tener todas las aplicaciones con todas las direcciones IP cargadas en memoria. Por lo tanto, FortiGate solamente carga en memoria en un caché las que estamos usando en este momento. Cada vez que ustedes deciden utilizar una dirección IP o un servicio del Internet Service Database, FortiGate le consulta a FortiGuard cuáles son las direcciones IP y en ese momento las carga en memoria en este FortiGate. Todas aquellas que no son utilizadas son ignoradas. Todas las entradas en FortiGate, en este caso, como dice mi pantalla, 1903 aplicaciones reconocidas están cargadas en memoria y cada una de esas 1903 aplicaciones tienen un ID definido. Solamente algunas de esas 1903 aplicaciones van a contener cargadas en memoria un conjunto de direcciones IP activas. Cada una de estas aplicaciones va a estar además asociada por un país de referencia, una región y una ciudad donde esta dirección IP pudiera estar ubicada. Adicionalmente, cada entrada en esta tabla de aplicaciones de servicios de Internet va a contener una dirección IP de destino, va a contener un protocolo y un puerto. En este caso, protocolo TCP y el puerto 53. Ustedes pueden hacer búsquedas por nombre de aplicación, pueden hacer búsquedas por puerto, por dirección IP, por protocolo, o también pueden hacer búsquedas, por dirección IP. Cada una de estas aplicaciones va a estar enumerada dentro de la página de FortiGuard a la cual ya habíamos entrado. Y lo interesante de todo esto es que en la página de FortiGuard les va a indicar qué tipo de, obviamente, cuál es el ID, de qué se trata esta aplicación, quién la fabrica, si es riesgosa o no es riesgosa, si es popular o no es popular, y si se requiere inspección profunda de paquetes, o sea, SSL, Deep Packet Inspection, para poder ver el contenido. Para que FortiGate pueda identificar aplicaciones, FortiGate tiene que aprender esa aplicación. Y acá voy a hacer un paréntesis grande como el propio FortiGate. FortiGate no va a aprender aplicaciones nuevas. FortiGate no va a aprender a identificar aplicaciones. Lo que va a hacer FortiGate en la fase de aprendizaje de aplicaciones es aprender qué aplicación está asociada a cada sesión. Podríamos decir que en vez de aprender, podría ser identificación de aplicaciones. Lo cierto es que el aprendizaje de aplicaciones es un término que queda más bonito. Entonces, digamos que FortiGate aprende qué aplicación está en cada paquete, en cada sesión. El proceso de aprendizaje de aplicaciones inicia con el primer paquete que se permite pasar a través del firewall, paquete del cual se toman 3 parámetros: la dirección IP de destino, el protocolo que se está usando, protocolo de destino. No tiene sentido hablar de protocolo de destino porque el protocolo es el mismo en el origen que en el destino, es TCP, UDP o lo que fuere. Y finalmente, sí, el puerto de destino.
con esos 3 parámetros arma una tupla de 3 entradas que de a poquito va a ir modificando y agregando información durante este proceso, durante esta fase de aprendizaje, en la cual va a ir determinando cada vez con más certeza de qué aplicación se trata. Por ejemplo, cuando vemos pasar el three-way handshaking de TCP, lo primero que hace es armar esta tupla de 3 y dice, esto es una aplicación TCP. Cuando el puerto 80 aceptó, o mejor dicho, cuando el servidor aceptó abrir el puerto 80, ahí va a decir, bueno, esto es una aplicación HTTP, porque está el puerto 80. En la medida que empiece a pasar tráfico por adentro del puerto 80 y se vea pasar un GET de lo que fuere, va a decir, sí, confirmado, esto es HTTP. Cuando a continuación del GET vea un user agent que dice Mozilla o que dice Firefox, lo que fuere, va a decir, esto es una aplicación browser o es una aplicación browser Firefox. Y cuando vea que en el certificado dice YouTube, va a decir, ah, mira, estamos accediendo a la aplicación YouTube. Y a eso se refiere con el proceso de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje y dependiendo de la configuración, puede ser que a una misma sesión de aplicación se lo procese con distintas reglas de SD-WAN. Una cosa podría ser procesar una sesión TCP cualquiera y otra distinta es procesar una sesión TCP de YouTube. Entonces, es común que un paquete de una sesión que tiene aplicaciones como selector de reglas, veamos que sea procesada por distintas reglas en distintos momentos. Para el aprendizaje o la detección de aplicaciones se usa el motor del IPS. Todas las aplicaciones se definen como reglas de IPS. Eso es parte del curso de SD-WAN, del curso de FortiGate, es parte de lo que no hemos visto. Y cada vez que se detecta una aplicación se guarda en la base de datos de aplicaciones conocidas. ¿Recuerdan que yo les dije cuando estábamos viendo la tabla de sesiones que en algún lugar los flags decían app valid? Bueno, el app valid significa que FortiGate pudo detectar con certeza cuál era la aplicación y que está siendo procesada como una aplicación válida, como una aplicación correcta. Es por eso que se utiliza el app valid. Para que para que la detección de aplicaciones sea posible, si bien se va a estar usando el motor de IPS, ustedes tienen que habilitar el control de aplicaciones en FortiGate. No importa que se use el mismo motor. De hecho, a ustedes ni siquiera les interesa saber qué motor se usa. Esto es información que nosotros damos para dar un poco más de contexto, un poco más de información. Pero para ustedes son dos servicios distintos. El IPS es una cosa, detecta ataques, y el Application Control detecta aplicaciones. Pero bueno, son cosas que tienen que ir manejando a lo largo del tiempo. Acá vemos cómo el SD-WAN tiene un caché de control de aplicaciones, donde nos dice la aplicación SSH tiene el ID 16060, pero a nivel de Internet Service Database tiene este número de aplicación. Lo mismo pasa con Twitter, tiene el ID 16001, pero a nivel de servicios de Internet tiene un número distinto. Es muy posible que para la misma aplicación ustedes vean distintas tuplas, distintas direcciones IP y distintos puertos, y es muy probable que también vean que para distintas aplicaciones tengamos la misma combinación de IP y puerto. En la sesión, ustedes se van a encontrar con que los flags tienen el application valid, se van a encontrar que nos dice cuál es el número de aplicación
y vamos a ver también cuál es la política de SD-WAN que lo estaba procesando. Bueno, con el DCNAT las cosas pueden variar porque aparte de ser el tipo de aplicación en cuestión, se cambia la dirección IP de origen, por lo tanto van a ver que hay más entradas en la tabla de sesiones aprendidas, más allá de que en algún momento la dirección IP no sea la que hemos aprendido, la vamos a ver. Todas esas cosas van a ir pasando, todas esas cosas van a ser posibles. Dijimos también que podemos poner un tag de ruta BGP para poner como destino de una regla de SD-WAN. Esta opción solamente es visible, al menos por ahora, en la línea de comandos. Así que una vez creada la regla de SD-WAN, sí o sí tendrían que ir a la línea de comandos para poder agregar el tag. Como ven, un tag utilizado como destinatario, como criterio de selección de una regla de SD-WAN, diagnose, sys, SD-WAN y la regla en cuestión que queremos ver. Y acá van a ver que no existen destinos. Acá abajo, acá en lugar de esto, debería aparecer algo que diga DST address, por ejemplo. Pero sin embargo no ven el DST address. Ven un route tag address. Y este route tag address va a ser dinámico. En este momento podrá tener esa dirección IP y en otro momento podrá tener otra dirección IP. Y eso va a depender de lo que estemos aprendiendo vía BGP. Bueno, estamos aproximadamente en el 50% de esta lección. Yo creo que es un buen momento que cortemos. No creo que valga la pena avanzar por 9 o 10 minutos y cortarla en la mitad de lo que estemos hablando. Por lo tanto, voy a cortar acá mi charla. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro conceptualmente hablando? Yo sé que dudas hay un montón y las va a seguir habiendo hasta que ustedes lo pongan en práctica, pero de la teoría en sí, del funcionamiento en sí, ¿hay alguna duda? No, ninguna. Bueno, entonces, cortamos acá por hoy. Nos vemos mañana jueves a la misma hora, en el mismo link de Zoom. Vamos a continuar con la mitad de esta lección que nos queda. Les voy a explicar la resolución del laboratorio que sigue y posteriormente vamos a continuar. Creo que nos quedan 2 o 3 temas nada más para revisar. Todo el tiempo posterior va a ser para laboratorios y para indagar en algún otro tema como ser el traffic shaping que nos pedía Hernán. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por aguantarme. Gracias por no dormirse y nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chao.